Podrán ustedes entender, amigas y amigos en el auditorio, que este tema, pues dándose a conocer la información el día de hoy, cierra la semana, pero abre el telón para que la próxima semana ya verá usted la que se va a armar con este asunto, en el que pues ya es un escándalo insostenible. Lo es para la ministra, lo es para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo es para la UNAM, que se ha tardado tanto y que están empantanados con la investigación, y ahora para la Universidad Anáhuac. Ahora para la Universidad Anáhuac, que es quien le otorgó el doctorado a la ministra, y no tuvieron el cuidado de revisar si era un trabajo original o era un trabajo plagiado. Se le ha complicado verdaderamente el panorama a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel. Apenas esta semana, hace un par de días, un tribunal resolvió que la Universidad Nacional Autónoma de México puede seguir investigando a la ministra, aunque le dio validez, digamos, a un amparo que solicitó la ministra respecto al comité que la investiga en la UNAM, el comité de ética, pero el tribunal ordenó que la UNAM pueda seguir informando sobre el avance de la investigación. La ministra pretendía con este amparo que no se hablara más desde la UNAM de la investigación que hay en su contra, o de la revisión que hay de su caso, para decirlo más propiamente. En esas estábamos cuando el día de hoy el diario El País publica un reportaje muy interesante, muy fuerte y yo diría pues demoledor, ¿no?, para la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel. Hay que recordar que la tesis que está en tela de duda si la plagió o no es su tesis de licenciatura en la UNAM, que obtuvo en la UNAM para el grado de licenciada en Derecho, ¿no? Sin embargo, el periódico El País revisó la tesis de doctorado de la ministra Yasmín Esquivel y encontró una tesis que presentó en el año 2009 para el grado de doctora en Derecho por la Universidad de Anáhuac, una universidad privada aquí en México. Y lo que encontró es que 209 de las 456 páginas de la tesis de la ministra son copia de otros documentos y de otros trabajos de otros juristas. Fundamentalmente, la tesis sobre los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa corresponden con trabajos publicados antes por otros 12 autores al menos, entre los que hay un exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, un exministro español de Cultura y un expresidente del Tribunal Supremo de España, un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de otros muy destacados juristas mexicanos, italianos, españoles y alemanes. Dos de esos autores de plano pues revisaron sus textos que ellos publicaron antes que la ministra hiciera su tesis y encontraron que en efecto están exactamente iguales, los copió literal. El jurista e investigador mexicano Miguel Carbonell confirmó que la ministra Yasmín Esquivel copió varias páginas de su libro llamado Los Derechos Fundamentales en México, un libro publicado por la UNAM en el 2004, para el que el autor, Miguel Carbonell, dijo se preparó y estudió durante 15 años y le dedicó 3 a escribir ese libro que la ministra copió en parte para incluirlo como su tesis de doctorado. Cuando Yasmín Esquivel presentó su tesis de doctorado, ella era magistrada en el Tribunal Superior Agrario cuando entregó su tesis de doctorado en el año 2008. Entre diciembre de ese año y enero de 2009 obtuvo el voto aprobatorio de los 7 sinodales de la Universidad Anáhuac, que según se observa en los argumentos de su voto, reconocieron la originalidad del trabajo y los aportes al campo de derecho que habría hecho la magistrada entonces del Tribunal Superior Agrario. Ni los sinodales ni el asesor de la tesis doctoral José Antonio Núñez Ochoa se habrían, aparentemente, percatado de que la tesis era un plagio, o de plano no se quisieron dar cuenta. Así que como nadie se dio cuenta, o nadie se quiso dar cuenta, la ministra Yasmín Esquivel recibió en junio de 2009 el título de posgrado y en diciembre la Secretaría de Educación Pública le expidió su cédula profesional como doctora en Derecho. El País, el periódico El País, ha encontrado
que buena parte de esa tesis es copiada de otros trabajos de otros abogados, de otros juristas. Esta mañana, por supuesto, la ministra Yasmín Esquivel no le quiso responder, según reporta el periódico El País, no quiso vertir ninguna opinión sobre este trabajo antes de que se publicara, sobre el reportaje, pero ha sido el abogado Alejandro Romano, abogado de la ministra Yasmín Esquivel, quien en una entrevista esta mañana al noticiero de Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula, dijo que este caso que publica El País sobre la tesis de doctorado de la ministra, en la que se han encontrado, igual que en su tesis de licenciatura, copias de trabajos de otras personas, dijo el abogado, escuche usted el argumento, lo voy a leer, no puedo reproducir aquí el audio porque es una entrevista exclusiva de Radio Fórmula, pero lo que dijo el abogado de la ministra, el señor Alejandro Romano, fue lo siguiente. Dijo: estamos hablando, lo estoy citando textualmente, estamos hablando de deficiencias o descuidos en el trabajo o en la impresión de una tesis que provocaron que dentro del capítulo de la bibliografía alguien se omitiera, o una deficiencia a que se refiere cerrar las comillas cuando se está transcribiendo uno de los autores. Cualquier circunstancia de esa naturaleza la tenemos que ver con detenimiento y valorar. A ver, el dato que encontró El País es en 209 de 456 páginas que tiene la tesis doctoral de Yasmín Esquivel, se incluyeron textos que son copias de otros trabajos. ¿Será realmente un error de impresión? ¿Será que no cerraron las comillas? ¿O será que la ministra Yasmín Esquivel, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plagió su tesis para ser licenciada en Derecho y plagió también la información para hacer su tesis en el doctorado? El abogado dice que es una pequeñita falla en las comillas. Bueno, podrán ustedes entender, amigas y amigos en el auditorio, que este tema, pues dándose a conocer la información el día de hoy, cierra la semana, pero abre el telón para que la próxima semana ya verá usted la que se va a armar con este asunto, en el que pues ya es un escándalo insostenible. Lo es para la ministra, lo es para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo es para la UNAM, que se ha tardado tanto y que están empantanados con la investigación, y ahora para la Universidad Anáhuac. Ahora para la Universidad Anáhuac, que es quien le otorgó el doctorado a la ministra, y no tuvieron el cuidado de revisar si era un trabajo original o era un trabajo plagiado.